Bienvenido. Gracias para poder iniciar. Solo vamos a estar los demás compañeros. Buenos días. Buenos días, Graciela, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, ya bastante mejor. Vaya, eso es lo importante, ¿verdad? Recuperarse y no estar siempre con los malestares. Ay, sí, me asusté un poquito, pero ya todo bien. Sí, es la verdad que sí, cuando uno está máximo en esta temporada de enfermedad, uno se asusta. Ay, sí, no, yo sí por un momento ya estaba pensando en irme a hacer un hisopado o algo, porque sí, me sentí un poco asustada, pero al final resultó ser otra cosa, entonces ya todo descartado, todo bien. Me alegro mucho, Graciela, bienvenida. Vamos a dar, Gracias. y gracias por tu puntualidad. Solo hay dos por el momento, vamos a esperar a que ingrese el resto y damos inicio. Bueno, está bien. Gracias. Como para el trabajo de investigación, se lo puedo enviar de una vez a su correo, aprovechando. Sí, de una vez, por favor, Ah, bueno, Graciela. Así ahorita esta se lo mando. semana me voy a dedicar a revisar sus documentos. Muy bien. Bueno, ahorita se lo mando. Buenos días, licenciada. Buenos días y bienvenido, Emerson. Buenos Bienvenida, días. Mónica. Bienvenido, David. ¿Cómo te va? Muy bien, licenciado. ¿Usted qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios también ahí con bastantes actividades laborales. Hoy sí estos días han sido bastante pesados, pero siempre con ánimo para continuar en todo lo que se nos pone en el camino. Eso es lo importante. Esa es la actitud. Exacto. Bueno, agradeciendo la presencia ya de ustedes, vamos a dar inicio respetando también su puntualidad. El día de hoy vamos a trabajar con el módulo número 3. Si hubiera algún inconveniente con el audio, por favor, me avisan, ¿verdad? Porque a veces yo no me doy cuenta, según yo me están escuchando bien, pero se ha estado entrecortando la comunicación, principalmente por la señal. Normalmente, de seguro muchos están conectados y la señal se me dificulta un poco. Me vinieron a cambiar el aparato estos días. Espero no falle el día de hoy, pero cualquier cosa, pues ustedes igual me informan en el momento. Espero que la mayoría pues haya entregado sus actividades esta semana. Yo sé que a veces tenemos algunos pequeños inconvenientes, pero siempre cuidando, ¿verdad? Que la entrega esté con los aspectos que se les indica para poder obtener la nota deseada. Recordemos que no solamente el hecho de que porque ya entregué la actividad, yo tengo la ponderación completa, sino que hay que tener ciertos cuidados en esos aspectos, ¿verdad? La ortografía,
que los nombres estén correctamente escritos, que la alineación esté como lo indica las normas APA, ¿verdad? Entonces, cualquier duda, pues siempre estamos ahí al pendiente de eso. Vamos a dar inicio entonces con el módulo número 3, que es el de catalogación. Este tema a mí me gusta bastante, principalmente para los que han tenido la oportunidad de estar en lo que es procesos técnicos. Aquí en esta área, para mí realmente es como se enriquece uno de ver tanto libro que pasa por sus manos. No sé si a ustedes les pasa que tienen un libro en la mano y el olor a nuevo o a veces a guardado, pero a un guardado que tampoco es de años, ¿verdad? Sino que realmente el olor se mantiene y realmente es agradable hacia nuestro olfato. Y entonces realmente pues tenemos que experimentar también esto en el área de procesos técnicos. No solamente el hecho de que vamos a analizar un documento, sino también la comunicación que nosotros podemos tener para que a través de ese contacto que tengamos con nuestros documentos, pues nos quede también en mente grabado tal vez algún tipo de títulos, el contenido, el material en que está realizado. Y todos estos aspectos va a ayudar cuando incluso si nosotros ya estamos pasando por todas las áreas, tener ya familiarizado qué tipo de documentos tenemos dentro de la unidad de información. Y por supuesto, ¿verdad? Como todo tema, ustedes van a ir adquiriendo ciertas competencias de conocimiento. En este caso vamos a conocer algunas normas, algunos sistemas que ustedes van a utilizar dentro de procesos técnicos. También ampliar un poquito más lo que respecta al formato MARC, para que ustedes conozcan a través de ejemplos cómo se ven ya los documentos plasmados en este tipo de formato. Primero vamos a ver qué es catalogación. Como les decía, este es un proceso donde usted va a transferir y siguiendo ciertos pasos. No es solamente de que, este libro yo lo tomo, lo leo, sino que es de ir analizando paso por paso. Ustedes, me imagino, si no lo han hecho, pues en esta semanita lo van a realizar. De manera así personal, no es una tarea, sino que es algo que nosotros debemos de hacer cada vez que tengamos ciertas curiosidades o de temas que debemos de conocer, es saber cómo está conformado un documento, que no solamente tiene una portada, que no solamente tiene una tabla de contenido, que tampoco no solamente contiene lo que son las solapas. Yo ahorita les menciono algunos términos y yo sé que algunos ya lo reconocen, otros no, y esa va a ser su actividad, investigar cómo está conformado un documento. Y no solamente lo estoy hablando de un libro, también qué características físicas podemos nosotros encontrar en documentos que están en formato digital o bien en un soporte audiovisual. Entonces, ustedes tienen esa actividad que realizar en estos días. Realmente un documento, que es nuestro soporte en sí, el fin es facilitar la identificación física de los documentos en sí, que es nuestro propio producto, y lo vamos a catalogar y toda esa información va a llegar a un catálogo. El catálogo anteriormente era físico, ustedes lo conocían, era un mueble con varias gavetas que estaba clasificado donde el usuario podría encontrar la información. Si no contaba con un título, buscaba a través de autor. Si no contaba con el nombre del autor, buscaba por título. Y si no contaba con ninguno de estos dos elementos, con palabras clave, que a nosotros dentro de nuestro departamento de procesos técnicos le llamamos lo que es indización, donde nosotros de cierta manera le colocamos ciertos términos de referencia para que el usuario encuentre y recupere la información. Por supuesto, esto está basado en dos fases: el estudio y la observación de los datos del documento para determinar su punto de acceso. ¿Cuáles son esos puntos de acceso? Lo que acabo de mencionar, que también puede ser llamado asiento principal, que son los temas principales por el cual nosotros podemos apoyar también al usuario a encontrar la información que está buscando. La segunda son tareas de confección del catálogo, reproducción de fichas secundarias
la ordenación, mantenimiento y actualización del catálogo. Aparte de las fichas de préstamo que incluso ustedes tuvieron a bien elaborar, también hay otras, como está la ficha de catalogación, que es la que nosotros usamos de manera interna en la biblioteca. Y por supuesto la ficha bibliográfica, que es la que el usuario encuentra en el catálogo para ubicar la información que esté buscando. El catálogo ahora normalmente lo vamos a ver electrónico, que a través de un teléfono, una computadora, una tablet, vamos a poder nosotros ingresar a un sistema, a una base de datos que nos va a permitir buscar inmediatamente, de cierta manera, con precisión, la información. A veces suena un poquito ilógico porque cuando vamos a una biblioteca y buscamos la información, lo que a nosotros nos detiene es que no sabemos cómo está conformado un sistema, un catálogo. Normalmente esperamos de que solo hayan palabras que nos indiquen dónde buscar, pero ahora se maneja a través de imágenes. ¿Por qué también hacemos esto? Porque hay personas que tampoco no pueden leer y si se supone que tiene que ser accesible a todo público, pues a través de una imagen también podemos nosotros informar al usuario. Este es un conjunto ordenado de asientos bibliográficos de los documentos de una colección. Su finalidad es organizar la colección para hacer posible la recuperación de la información que se contiene en ella y, por supuesto, ¿verdad?, en la biblioteca. También ahora este tipo de catálogo, si nosotros tenemos acceso desde nuestro hogar, ahora nos permite que si estamos interesados en un documento, nosotros lo podemos reservar. Y si ya no lo queremos porque encontramos o nos prestaron otro documento, pues tener el sumo cuidado de que ingresar nuevamente al sistema y indicar que ya no lo vamos a necesitar, porque muchas veces se lo menciono porque cuando hay personas de que reservan un documento, el libro regresa a la biblioteca y está en espera, ¿verdad? El bibliotecólogo o el bibliotecario tiene conocimiento que el libro está reservado para ciertas personas que en su momento va a llegar a recogerlo. Pasa el tiempo y no llega. Y entonces, lamentablemente, pues al tener, porque hay políticas también de préstamo dentro de una unidad de información, si en cierto tiempo la persona no se acerca, pues nuevamente quitar la reserva y poner en disponibilidad el documento. Y llega la persona y dice, pero si yo lo reservé, sí, pero tenemos que tener sumo cuidado que también hay ciertos lineamientos y que cumplir. Entonces el usuario, si nosotros le informamos, lo va a saber. La normalización, este es muy importante, porque este es el que nos va a facilitar también el ordenamiento dentro de los anaqueles. Si en una biblioteca tenemos nuestros anaqueles, usted no solamente va a colocar el libro en un espacio específico, tenemos que tener sumo cuidado que si cada libro está catalogado y clasificado, va a tener un nombre, un número, letras específicas que nos va a permitir tener esa normalización y ese ordenamiento dentro de la misma unidad. Este es el resultado de la elaboración de un trabajo colectivo. ¿Por qué colectivo? Porque muchas veces en procesos técnicos, personas que se dedican solamente a analizar, en una pequeña tarjetita coloca algunas palabras claves, su número de catalogación, y eso lo introduce en el libro, luego pasa a manos de otra persona, que es la que va a elaborar las fichas, las va a imprimir, luego pasa a otras manos a la persona a la cual las va a colocar, porque sabe la alineación correcta de cada documento. También el sellado, que es algo que nosotros ya habíamos platicado referente a eso, también va a pasar por muchas manos. El proceso técnico, ahorita en algunas bibliotecas, pues lo hacen 3 personas únicamente. Y tenemos que pensar, imagínense, si catalogar y clasificar nos lleva tiempo y requiere de que los libros estén preparados y colocados en el anaquel para un préstamo inmediato. Imagínense, por ello a veces nuestras autoridades no comprenden por qué la necesidad de que en un ambiente haya más de 5 personas. Porque si sabemos que la biblioteca cuenta con varias áreas, procesos técnicos lleva un trabajo bastante arduo.
donde tienen que analizar, luego colocarlo. Tiene que haber alguien que esté atendiendo al público para poder verificar el préstamo como el retorno de los libros. Entonces, todo esto realmente no se puede hacer en una hora, 2 horas, sino que requiere de bastante tiempo. Es bastante complejo. ¿Que es divertido? Sí, porque realmente cuando usted ya conoce los instrumentos, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, lo que son las reglas angloamericanas, el sistema de clasificación de Dewey, que también ustedes van a tener familiarizarse con esa información, las tablas de Cooter, para qué sirven. Por supuesto, yo acá no les voy a ampliar ni les voy a enseñar a cómo manejar cada documento, cada instrumento, sino que por ello contamos con el curso de catalogación y clasificación, porque realmente es un tema bastante complejo, muy completo. Eso no lo van a aprender ustedes en una hora. Realmente eso es de trabajar y tener la experiencia que se va a ir adquiriendo conforme se vayan elaborando todo este trabajo. En este sentido, distintas instituciones y organismos, en una de ellas está la UNESCO, las normas ISO, otras que vamos a encontrar que nos van a emitir ciertas normas relativas al vocabulario, a la terminología y a los formatos. Es cuando ustedes colocan, por ejemplo, si están en una biblioteca donde es para préstamo o eh, para usuario joven, juvenil, en este caso para el adolescente, se utiliza la letra J. En lugar, por ejemplo, aquí en estos, no se ve un poquito, vamos a ver si puedo marcar para que vean más o menos. En esta parte de acá, ustedes a lo lejos yo creo que no se observan una A. Pueda que en esa unidad de información tengan otro tipo de normalizar todos sus documentos y utilizan la A y tiene alguna pequeña observación. También si ustedes van a algunos, como hay personas que tienen muchos libros en su casa y tienen a bien donarlos, si son una cantidad bastante grande, se le dedica y se le deja un solo espacio y se le pone colección Varillas, por ponerles un ejemplo, colección Hernández, que se sabe que se va a colocar en un espacio totalmente ajeno a donde están normalmente colocar nuestros libros. Nosotros vamos a colocar un solo anaquel para la colección de la persona que lo donó y le coloquemos su inicial, ¿verdad? De su apellido, o bien otras características que nosotros queramos colocar. Bueno, vamos a regresar nuevamente. Bueno, las fichas de los catálogos. Estas son las que aquí les puse 3 ejemplos. Está el formato etiquetado, el formato ISBD y el formato MARC. Ustedes más o menos pueden observar de que en el formato MARC, que son una cantidad de números, eso nosotros no los vemos en lo que respecta en el catálogo, sino lo que nosotros lo vamos a encontrar es por ejemplo, el nombre del título, el autor, sino los campos ya llenos, y esos son los numeritos que nosotros no vamos a observar. En el formato ISBD ya nosotros vemos ya los textos, vemos cuál es el título, el autor, si es por varios autores, el elemento, el espacio donde van a estar de la descripción física de nuestro documento, la indización y el etiquetado, donde ya nosotros lo vemos en el catálogo electrónico, donde ya aparecemos, nos dice título, autor, editorial. Eso son lo que nosotros vemos la diferencia. ¿Por qué se le va a llamar formato MAR? Que es los códigos que se utilizan para ingresar la información y quede guardada en el sistema. El formato ISBD, que es donde tenemos la tendencia de ver solamente la información del documento, en este caso en una ficha, y el de etiquetado, que ya nosotros lo vemos
en un catálogo electrónico donde nos describe qué es cada elemento. Aquí les puse un pequeño ejemplo de la ficha catalográfica. Nosotros podemos observar este código es el que nosotros le vamos a colocar dentro de procesos técnicos. ¿De dónde sale esta C? La C es un código específico que se le da al área, a la temática a la cual el documento está tratando. Aquí, algo que nosotros tal vez les voy a mostrar en su momento es que este ha variado mucho, porque ahora no solamente se coloca la primera letra del documento, sino que se abarcan las primeras 3 palabras, pero letras. Y luego, seguido del número 863.44, si nosotros englobamos y también vamos a ver las áreas, en este caso es el 800, que engloba del 800 al 899, que es todo lo referente a literatura. Y la literatura, recuérdense que no solamente va a existir la guatemalteca, va a haber iberoamericana, van a haber otros tipos de literatura y cada uno va a llevar una subdivisión, o sea, un subtema. Entonces es donde nosotros a veces, por supuesto, el usuario, él no sabe de dónde sacamos nosotros los números, ¿verdad? Sino que nosotros ya tenemos sumo control y por eso les digo, cuando nosotros estamos inmersos en esta descripción del análisis del documento, nosotros nos vamos adaptando y conociendo hasta de memoria para qué es cada campo, para qué nos sirve el área de la asignatura topográfica, que es esta, el área de descripción física, donde nosotros colocamos la cantidad de páginas, si es ilustrado o no. Aquí en este caso, este documento, si ustedes la puntuación 25p, que es de páginas, seguido de un punto, luego 2 puntos, luego dice IL, que es de ilustración. Cuando no se le coloca, eso indica al usuario o a nosotros, y le hacemos ver al usuario que el documento no está ilustrado. ¿Por qué tenemos estos aspectos? Porque a veces hay personas que lo quieren y lo que quieren que menos tenga es letras, sino que también hayan ejemplos. Nosotros le podemos indicar al usuario, fíjese que este documento no tiene ilustraciones, no sé si aún así lo desea consultar o buscamos otro que sí posea. Entonces él va a decidir si sí o no. Luego, el área de la serie. También tenemos principalmente, si son algunos libros que están catalogados porque si les colocan un tipo de serie, nosotros pues se lo tenemos que colocar. Eso es algo, y si vienen por tomos, si son por volúmenes, también tenemos que saber cómo colocarlo dentro de la descripción física. El trazado, que es la indización, que es el área donde nosotros colocamos lo que son las palabras clave para que el usuario, si busca algo sobre lo que les decía yo, literatura colombiana, novelas específicamente, en la ficha se lo va a poder indicar. Si él busca de novelas españolas de algún lugar específico, esto va a ayudar para que realmente encuentre el documento que está buscando y que no sea por gusto. Aquí está el área de la edición. Muchas veces también el usuario busca una edición específica. Entonces la ficha nos va a poder proporcionar tanto la ficha física como la electrónica a conocer los elementos que conforman un documento para realmente llevar al usuario a la información que está necesitando. Les voy a enseñar un material y quiero que ustedes vean. Esto se los proporcioné en la plataforma. Recuérdense que yo les dije que cuando nosotros tenemos materiales en la plataforma, no solamente porque se suben por subir, sino para que ustedes puedan consultar y conocer realmente la infinidad de información que hay sobre un tema. Realmente si yo ahorita me pongo con ustedes a hablar de la catalogación y cada detalle, no terminaríamos hoy. Esos son solo pequeños rasgos de cómo nosotros vamos a catalogar.
vamos a tener para el próximo sábado, ustedes van a buscar un libro y necesito que ustedes lo tengan a la mano. Aparte de que ustedes van a dedicarse a buscar las partes del libro, cómo está conformado, vamos a tener un libro y recuérdense que para que sea libro también tiene que contener cierta cantidad de páginas, porque al tener cierto número de páginas se convierte en folleto. Y también tenemos un espacio específico para los folletos dentro de una unidad y esto va a establecer nuestras propias colecciones, el cual vamos a tener la colección de referencia, la colección de los documentos que han sido donados por autores, la colección de reserva, la de seriales, periódicas y cada una de ellas. Entonces necesito que ustedes tengan un libro a la mano para poder trabajar con ellos. Y otra, como ustedes se recuerdan que elaboraron unas fichas para poderlas incorporar en la plataforma, si ustedes tienen a bien tener unas en físico, no importa si las hacen a lápiz o con lapicero, lo importante es que tengan en físico sus fichas para que vayamos viendo la forma de colocar y ustedes lo vayan haciendo junto conmigo ese ejercicio. Por ello necesito que ustedes tengan para la próxima semana todo ese material. Igual yo se los voy a estar recordando durante la semana para que no se nos vaya a olvidar. De esta manera, nosotros vamos a ir viendo y familiarizándonos con ciertos procesos. Lo ideal sería que nosotros fuéramos a una biblioteca y que nos permitieran el ingreso a una unidad de información. Podríamos hacerlo, pero no con grupos no con todos, y aparte requiere de ciertos permisos. Pero mientras tenemos esa oportunidad, ¿verdad? Necesito que ustedes vayan ejercitando todo ese tipo de procesos, por lo menos de manera virtual. Que usted palpe el libro, que sepa dónde va a colocar esas fichas y dónde se colocan, por ejemplo, lo que es la cinta magnética, los sellos, cómo colocar en el lomo la etiqueta del libro, cómo tenemos también, pues, en su momento vamos a ver cómo repararlo. Mientras tanto, ahorita solamente la ubicación de cada elemento. Déjenme ver si aquí te puedo compartir un documento. Este documento que vamos a poder ver ahorita a continuación, este lo pueden ustedes encontrar en la plataforma, donde está el espacio de módulo 3, ahí están todos los documentos. Permítanme que no me aparece el compartir. Hay tres documentos, licenciada. ¿Cuál de los tres es? El documento que vamos a ver ahorita se llama catalogación básica. Así se titula el documento que vamos a trabajar ahorita, que solamente lo vamos a ver un momento. No sé si ya lo ubicaron ustedes en la Es plataforma. como una presentación de diapositivas. Exactamente, se llama catalogación básica, es el primer documento. Sí, sí. Sí, perfecto, ya. ¿Ya lo ubicaron ustedes? Bueno, si quieren, ya que ustedes ya lo están, Sí. muy bien, lo tienen ya ahí al alcance de su vista, porque no me deja permitir compartir la pantalla. Voy a tener que compartir toda mi información. Bueno, lo que aparece ante todos, vamos a ver lo que es la catalogación básica. Por supuesto, este documento ya fue realizado en el 2004, pero la información que contiene es
es muy básico y esto les va a servir a ustedes, porque les muestra un poquito cómo es la catalogación, las reglas de catalogación y el formato Ibermark. Y también la catalogación en CIBIR, para que ustedes más o menos tengan idea de cómo se realiza. Aquí menciona que catalogar es describir cualquier tipo de documento, sus partes esenciales de acuerdo a ciertas reglas. ¿Sí? Eso cada una. Recuerden que las reglas pueden variar y usted se va a identificar y va a elegir la que mejor le parezca y que realmente le desglose la información que usted necesita. Porque aquí tampoco se quiere decir que usted va a establecer y utilizar las normas. Si usted tiene en mente crear un sistema de catalogación que para usted sea más fácil desarrollarlo dentro de su unidad, usted lo puede hacer. Miren que hay personas de que muchas veces tienen otras ideas, pero nos amarramos a los que ya existen. Y ustedes conforme el desarrollo y el trabajo van encontrando algunos errores y usted dice, bueno, pero a mí se me facilita hacerlo de otra manera. Usted lo puede implementar y lo puede dejar plasmado en un documento para que realmente nosotros experimentemos eso, ¿verdad? Realmente sí vale la pena ir poniendo en práctica nuestros conocimientos para facilitar nuestro trabajo. Catalogar supone recoger información bibliográfica de acuerdo a sus normas, dar información sobre un ejemplar físico de un documento existente en la biblioteca en relación a su fondo, dar información referida a los encabezamientos, están los principales y los secundarios. Por supuesto, principales vamos a encontrar el autor, el título o bien la clasificación en sí del documento. Los secundarios ya sabemos nosotros que son la descripción física, la indización que le vayamos a dar al documento. Y esto realmente la descripción va a identificar la información. El catalogar se crea un registro bibliográfico, que es la representación codificada y económica del documento, porque también colocamos en este caso su estatus, en su valor en sí, si el documento en su momento se llega a extraviar, el usuario ya sabe que tiene cierto valor el documento que va a tener que cancelar o bien pues conseguir el documento de manera independiente y regresarlo a la biblioteca. Las partes de un registro bibliográfico está por el encabezamiento, el cuerpo de registro, los encabezamientos secundarios, la asignatura y localización. Esos son términos que tenemos nosotros que tener mucho cuidado, porque muchas veces hay personas que dicen, mira la asignatura. Aquí no se maneja asignatura, sino signatura o localización, que es el número de clasificación que se le da al documento. Aquí hay otro pequeño ejemplo, ¿verdad? Que ya habíamos visto en la presentación. El catálogo, cómo está realmente, cómo lo va a ver el usuario a la hora que ingrese al catálogo de la biblioteca. Aquí le va a dar más específico la información, cada campo, en qué consiste, el tamaño del documento en centímetros, puede ser milímetros, si está ilustrado, el código ISBN, va a estar completo, ¿verdad? Pero el usuario, por supuesto, lo que le interesa únicamente es ver el autor y el título, pero realmente es toda la información a nosotros sí es importante para saber que el documento que se extravió tenía cierto tamaño, cierta cantidad de páginas, si tenía gráficas o no, si tenía tablas. Entonces, para que veamos por qué es importante para nosotros de manera interna conocer cómo está analizado el libro para luego recuperar el mismo. El catálogo, ¿verdad? Que es una reunión de conjunto de registros bibliográficos ordenados según criterios lógicos. La catalogación va a depender mucho para el libro, no importando el soporte en que esté, sabiendo de que va a llegar a un lector específico para que logre encontrar la información, el registro bibliográfico, que es el que va a llegar al catálogo, y estos dos tienen que estar muy bien explicados para que el lector realmente encuentre la información. Si se dan cuenta, el documento ustedes lo pueden ver, aquí está realmente completo, cómo están las reglas de catalogación referente a la descripción bibliográfica general, la descripción de sus publicaciones, los manuscritos, los materiales cartográficos, los gráficos proyectables, música impresa, microformas,
por supuesto, hay algunas que aquí ya incluso ya ni se utilizan, pero es importante que sepamos cómo nosotros vamos a ir viendo más o menos. Aquí un poquito más del formato MARC. Esto ya habíamos hablado, ¿verdad? Sobre cómo se va a identificar. Esos son los códigos. Si vamos a hablar monografías, se utiliza MO y eso es lo que va a llevar como código al momento de catalogar y clasificar el documento. Si son publicaciones seriadas, el bibliotecario va a saber que es SE. Si son archivos de ordenador, va a O. Si son mapas, MP. Y cada uno va a llevar un código específico. Su estructura, según las normas que ustedes se vean, identificar los campos, indicadores, códigos de subcampo. Y cada uno ustedes pueden ver el documento. Realmente tiene mucho el cual usted puede leer. Y esto no lo dejemos de consultar, porque realmente es nuestro alimento diario, nuestra vitamina, ¿verdad? El cual nosotros nos va a ayudar mucho a empaparnos con lo que respecta a procesos técnicos para la hora de desenvolvernos dentro de ese departamento. Bueno, vamos a dejar de compartir. Si se dan cuenta, la información, ahorita para ustedes va a ser un poquito confuso, para otros va a ser fácil porque tiene mucha comunicación con lo que es la tecnología y con los sistemas o bases de datos, y es más fácil registrar la información. Y también, si nosotros somos de esas personas que en nuestro hogar nos gusta mantener también ordenado, usted tiene su propio sistema. Si usted es de los que tiene su closet y su ropa la tiene ordenada por colores, aparte camisas, blusas, pantalones, faldas, vestidos, sacos usted es muy ordenado, realmente ese ordenamiento que usted va a llevar en su unidad de información va a ser bastante fácil, ¿verdad? Porque usted lo va a poder llevar a cabo. Y por supuesto el registro de toda esa información, que es la que va a generar que realmente se mueva, haya movimiento dentro de su unidad. No sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere poner alguna observación, algo que le haya llamado la atención o que al ver tanto código le haya surgido alguna duda. Les dejo al uso de la palabra. Licenciada, Con mucho gusto, Augusto. sí, con respecto a la ficha que nos mostró, eh, trataba de devolver la diapositiva anterior que usted son, se puede trasladar al físico, Perdón, básicamente ya Augusto, no sé si solo soy yo, pero se no te quería oigo ver bien. si la funcionalidad de esta ficha podría bajarse No se escucha bien. No, ¿verdad? Irán, no se te oye bien, fíjate. En lo que recuperamos a Augusto. No sé si ¿Ya Augusto? ¿Ya se me escucha bien, licenciada? Ahorita sí. Ah, ok. Gracias. Tenía una duda con la diapositiva que nos mostró de una ficha catalográfica anteriormente, Ajá. con respecto a que nos mencionaba de que, estoy viendo la imagen, aquí está, que las partes de la ficha, ¿verdad? Esa es exclusivamente de una ficha digital. La que estamos viendo es una ficha impresa, que es la Ah, que ok, anteriormente se utilizaba para el catálogo en físico. ok, Ahora bien, la que estábamos observando, que si nosotros la vemos en un catálogo electrónico, la posición prácticamente va a ser totalmente distinta, porque viene como enlistada de manera vertical, en algunos otros casos va a ser horizontal o específicamente como lo vemos en una ficha normal, pero los campos van a ser los mismos. Pero el ordenamiento que nosotros sí tenemos que, de cierta manera, guardar es la que yo les coloqué, que es la que nosotros trabajamos dentro de lo que respecta en procesos técnicos.
Ahí sí tienen las fichitas, porque incluso impresas, porque está el área en que, recuérdense que nosotros tenemos que llevar ciertos controles y también inventarios. ¿Por qué es necesario tener la ficha en físico? Porque en la parte de atrás de cada ficha se le coloca, si por ejemplo el libro fue perdido, pero repuesto por otro, o fue comprado, o si fue donado, si es una edición, se colocan en la parte de atrás de esa ficha. Muy bien, licenciada, muchísimas gracias. Tenía esa duda. Muy bien, Augusto. Por supuesto, han variado, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros tenemos que estar en constante investigación, estar actualizándonos de los cambios que se realicen y a través de donde nosotros nos proporcionan esta información, a través de las normas de la IFRA, la UNESCO, las normas ISO, que son los que están viendo la calidad de esos procesos y nosotros tenemos que estarlo leyendo, ¿verdad? ¿Alguien más? Sí, una consulta. Yo entiendo más o menos esto del formato MAC. Es como que fuera o sea, es como un programa. Imagino que depende cómo tiene uno la asignatura y todo. ¿El programa automáticamente da la codificación, licenciada? ¿O es una codificación que se realiza manual? Dependiendo, como le decía, la ubicación eh, o cómo esté distribuida la colección. Gracias por tu pregunta, Mónica. Formato MARC son códigos ya establecidos. Ya los ingenieros de sistemas crean estas bases de datos en la cual nosotros no vemos esos códigos, sino que únicamente ya los vemos convertidos en campos, donde usted, por ejemplo, entra a un sistema, a una base de datos, y usted quiere buscar, por ejemplo, algo sobre la ropa. Entonces, usted le aparece una ventana con un espacio específico donde le dice producto que desea buscar y usted ya solo teclea en ese campo, en ese espacio en blanco, el producto. Esos son códigos que lo da el formato MARC, en el caso de las bibliotecas, ¿verdad? Ya eso nosotros no lo vemos, sino que nosotros únicamente insertamos ya la información y el usuario pues ya la ubica dentro de un catálogo electrónico. No sé si ahí Muy bien, gracias por aclarar la duda. Muy bien. Porque el formato MARC son códigos y eso no los vamos a ver, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una preguntita. Para la próxima semana tenemos que tener las fichas que diseñamos, ¿verdad? O tenemos que tener un formato nuevo basado en las fichas que estamos viendo hoy, las catalográficas. En este caso, las que ustedes hicieron, Graciela, las tienen en Bueno. físico, ¿verdad? Si alguien las elaboró de una vez en algún tipo de programa específico, logre imprimir por lo menos un par para el cual nosotros tengamos, las veamos ya en nuestras manos para trabajar en ellas en el libro que vamos a tener también a la mano. Está bien, gracias. De nada. ¿Alguien más? Licenciada, disculpe. El libro, aparte de pues lo de las páginas y sí, ¿tiene que tener algún otro requisito para usarlo o puede ser cualquiera? Puede ser cualquier libro. Lo único que les dije que tomaran en cuenta es de que se dieran cuenta que realmente es un libro, porque a veces hay libros que son catalogados como libros y no son libros, sino que son folletos. Ahorita vamos a trabajar con un libro, entonces no importa, ¿verdad? Si usted tiene un libro de cocina, con ese vamos a trabajar. Si usted tiene un libro de matemáticas, con ese vamos a trabajar. Lo importante es que usted tenga a la mano un libro. Ah, ya. Bueno, muchas gracias. De nada, Mara. Ahora vamos a llegar hasta acá con la información. Se recuerda que dejamos pendiente la comprobación de lectura. Ustedes tienen en sí ya asignado un documento. No sé si lograron trabajarlo la semana pasada los que estuvieron presentes con los demás cursos. Conmigo lo dejamos pendiente para el día de hoy porque no estaban los demás compañeritos. ¿Se recuerdan? Licenciada, disculpe con respecto a la brecha digital. Exactamente. Ah, ok. Sí, sí. Muy bien.
Entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a hablar del documento. Si alguien desea abrir su libro, si lo tiene ya a la mano, ¿verdad? Para que pueda compartir, o bien si no es necesario y usted es de los que guarda toda la información, pues ahí sí que no importa, ¿verdad? Porque muchas veces se nos facilita porque tenemos una buena memoria y no es necesario tener nuestras notas a la mano. ¿Verdad? Yo soy de la que a mí me gusta mucho leer un documento y siempre tengo un cuaderno a la mano del cual me sirve para ciertas notas, ciertos requerimientos, y eso es algo que de cierta manera lo tenemos que tener. Primero porque sabemos que como buenos lectores tenemos que tener a la mano algo donde anotar los elementos, los asientos principales de ese libro que leí para tener un control de cuántos libros he leído durante el año, durante el mes, qué tipo de libros eran, si era literatura, si el título, el autor, y esos aspectos realmente como buenos lectores lo tenemos que tener. Y el que no, pues, verá, proporcionarle estas ideas porque es bueno que nosotros lo tengamos como un depósito o repositorio, digámoslo así, de información que a nosotros nos va a servir para la recuperación de esa información. Pero ahorita, por ejemplo, ya Augusto dijo el de brecha digital, sí, ese es el documento, ¿verdad? Que ya tiene en mente cuál es el que se está ahorita leyendo. Bueno, no sé si alguien desea iniciar con sus propias palabras, que diga de lo primero que nosotros leímos estos días, qué fue lo que más le llamó la atención, que nos pueda compartir. Licenciada, si me lo permite. Con mucho gusto, adelante. No sé si tengo un tiempo estimado porque sí es bastante el documento. Por lo menos unos 4 minutos, Ian, para que tenga oportunidad los demás de participar. Ok, muy bien. Entonces ya tengo, bueno, con respecto a la brecha digital, ¿verdad? Pues recalcando pues lo que se ha venido platicando durante el día, me parece una buena práctica, ¿verdad? Porque es un reforzamiento de un tema que a lo largo de nuestra carrera como bibliotecarios, pues vamos a ver constantemente, debido a que la realidad de nuestro país, lamentablemente, ¿verdad? Por distintas pues decisiones del Estado y de condiciones del pueblo, ¿verdad? Por así decirlo, no ha permitido que pues, haya florecido digitalmente. Y pues bueno, una de las definiciones que pues llegué a yo a entender dentro del documento es que pues la brecha digital pues no es solo la accesibilidad, ¿verdad? De este entendimiento de utilización de dispositivos digitales, sino que también se divide pues en diversas brechas, ¿verdad? Como es la social, la paradigmática y la de accesibilidad, que pues no está escrita como tal en el documento, pero pues es entendible, ¿verdad? Y la brecha digital la define como un reflejo de una brecha social que es a su vez pues la desigualdad de condiciones que tenemos pues en nuestra sociedad y como comunidad, ¿verdad? Que no todas las comunidades tienen las mismas oportunidades ni todos los individuos, ¿verdad? Unas tienen más disponibilidad para la accesibilidad de estos dispositivos y pues el fin de la brecha social de este estudio es pues aportar a los individuos que tienen escasa accesibilidad a estos recursos, pues informarlos, alfabetizarlos digitalmente, ¿verdad? Pues, de forma ética y que estas personas al ya tener estos conocimientos sepan compartirlos con procesos sistemáticos y pues educarlos al fin de cuentas. Y pues una brecha que pues se ha recalcado mucho y que pues es muy palpable, ¿verdad? Y toca mucho a nosotros porque pues es reconocible a simple vista, que es la brecha paradigmática, que es en la que intervienen pues los círculos de poder, ¿verdad? Los círculos políticos que se relacionan con el pueblo, ¿verdad? Que es al fin de cuentas en los proyectos a los que van definidos estos proyectos de tecnología, por así decirlo, y que pues se llevan de manera muy poco eficaz y poco extendibles a largo plazo, ¿verdad? Que son muy poco impactantes a la sociedad y que son tres enfoques
para los proyectos, tres enfoques para los proyectos que se debe tener en cuenta, que es si el proyecto fue de gran impacto, si fue positivo, de que qué proyectos hubieron y por qué no se terminaron, si es que los hubieron, y que proyectos que se terminaron y no tuvieron un gran impacto, porque es que no lo tuvieron, para tener nosotros un criterio de cómo se llevaron los planes para eliminación o la disminución de estas brechas digitales, ¿verdad? Y pues hay varias hipótesis que maneja el documento y una de ellas es la asequibilidad de estos proyectos, qué tan disponible está la brecha paradigmática para que no se destinen recursos de forma, eh, pues, ¿cómo decirlo? Vaga, ¿verdad? Porque muchas veces se usan los recursos para solventar salarios por gusto y no hacen lo que el proyecto dice que va a erradicar, ¿verdad? Que en este caso sería la brecha digital. Y pues todo se basa en infraestructura de cultura, de infraestructura física y infraestructura de conocimiento, ¿verdad? Que son tres ejes que maneja el documento, que me parecen muy acertados, los cuales la mayor parte, como ya he dicho y recalcado en diferentes puntos, se enfoca solamente en lo físico, ¿verdad? Que haya antenas de transmisión de Internet, pero al final de cuentas no sirve de nada tener la accesibilidad a Internet si no se tiene el entendimiento de cómo utilizar el conocimiento que transmite estas señales, ¿verdad? Y pues esos son unos puntos que me interesaron a mí, estaban muy completos. Muchísimas gracias, Augusto. Sí, bastante. Miren, este tema, incluso lo que respecta a la brecha digital, está bastante complicado en algunos ambientes, ¿verdad? Donde realmente no, pues no hay un acceso ni siquiera a lo que es tener una computadora. Entonces, realmente cabe destacar incluso lo que ahorita estamos viviendo, en que muchos estudiantes, muchas personas que necesitan abrirse camino, eh, desenvolverse, pues no tiene incluso esas herramientas. Y yo le preguntaría, por ejemplo, a Mónica, si ahorita yo te digo, Mónica, te vas a ir a cierto pueblo y tú sabes de que ahí no hay internet, no tienen computadora, y yo te mando a trabajar en un ambiente eh, que les des algo sobre tecnología, ¿cómo tú te armarías para poder que las personas, si es necesario, que vean, que palpen para aprender, cómo tú harías ese aprendizaje y que realmente tenga resultados? No sé si me captaste un poquito la idea. Sí, sí, bueno, después de ponerme a llorar amargamente porque no sabría cómo hacerlo, no, pues siento que tendría que documentarme sobre el tema que tendría que dar a conocer. Bueno, me imagino que tal vez tendría que hacer como uso de recursos que se utilizaban mucho cuando estudiábamos, por ejemplo, primaria. Tal vez sería algo extraño, pues, pero bueno, me refiero que en un pueblo, pues, eso no va a ser poco común. Me refiero a carteles, material didáctico, todo tendría que ser palpable para que ellos pudieran tener la información. Al decir de documentarme bien, tendría que usar mucho lo que es la memoria, cosa que a mí la verdad me falla bastante, pero tendría que hacer el intento porque la idea es ir a ayudar a cierta comunidad. Entonces, trataría de ir con la mente clara sobre el tema o temas que se vayan a impartir para no tener que acceder a internet, ya que no hay. Aún yo llevara, por ejemplo, modem, algunas recargas, si es un pueblo muy lejano y simplemente no hay acceso, aunque yo lleve la computadora, o tal vez algún material también podría llevar en una computadora, ¿verdad? Para poder hacer un tipo de presentación y que ellos comprendan lo que se les quiere dar a conocer, ¿verdad? Pero pienso que sí sería de utilizar todos los recursos posibles para hacer que la persona comprenda lo que se les está explicando. No sé si es válido lo que le digo. Bueno, en este caso, Mónica, si alguien viene y te escucha, dice, bueno, algunos van a decir, no, así no va a poder, pero llega el momento de que uno se tira al agua, hace el intento y por lo menos tiene cierto diagnóstico, por verlo así, de
y ciertos resultados, pero hay que llevarlo a cabo. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, ¿y si hago tal cosa? Pero solamente se quedó en que lo quiere intentar hacer, más no lo hace. Y muchas veces esas ideas que tal vez ciertas personas lo pueden plantear, pueden dar ciertos resultados positivos, ¿verdad? Gracias, Mónica. No sé si alguien quiere, en el caso de lo que mencionó, quiere debatir o cómo realmente creen que sí daría resultados el plan que tiene en sus manos Mónica. A ver, tú, Emerson, ¿qué dirías? ¿Crees que funcionaría el plan de Mónica? Pues en verdad, en parte, porque tendríamos que informarnos bien sobre el tema, estar seguros de uno mismo para poder nosotros venir y dar a exponer a los niños, y con niños se va a trabajar, venir y hacer carteles, ya si uno no dispone de una computadora o un proyector para proyectar algún tema, hacer carteles, dinámicas para que ellos aprendan, pero sí tendríamos que estar seguros de nosotros mismos sobre el tema que vamos a exponer o sobre lo que vamos a enseñar o transmitirle a las personas. Muy bien, gracias, Emerson. Ahora le pregunto a David, dime, en este caso, si yo mandé a hacer cierta actividad a Mónica, ¿cuál hubiera sido la primera tarea o actividad que ella debió haber realizado para poder emprender esta actividad? Yo considero que primero tendría que analizarse a qué tipo de personas se le va a dar la información. Si se va a tratar con adultos, con niños o con adolescentes, ya que cada persona, cada etapa es diferente que trabajar con niños a trabajar esto de andragogía con adultos, que es mucho más difícil que un adulto agarre un concepto nuevo, por así decirlo. En base a los recursos, hacer un plan estratégico de qué es lo que yo puedo llevar. Computadoras, bien decían, un proyector, una pantalla, y pues de alguna manera darles a las personas la idea del concepto que estoy tratando de transmitirles. Pues hacer una evaluación de recursos de las personas o el grupo al que se está tratando de capacitar. Y yo considero pues hacer un FODA, pues las debilidades y las fortalezas que yo pueda tener o presentar en el transcurso que se desarrolle mi capacitación. Eso considero yo, licenciada. Gracias, David. Sí, primero que nada, para este tipo de proyectos, estudios. En este caso, puedo haber debatido, pero realmente ella dijo, sí puedo, y yo veo los instrumentos y veo cómo me armo con lo que tengo que llevar. Pero ella, ¿verdad? Me pudo haber dicho, bueno, primero voy a hacer un estudio de realmente qué población, qué tipo de herramientas voy a tener para yo poder buscar las mías y también buscar, ¿verdad? Algunos mecanismos, algunas instituciones que me brinden ese apoyo para yo poder cumplir a ese reto que me están colocando, ¿verdad? Bueno, a ver, Marian, en este capítulo 1, que es sobre la brecha digital, habla sobre algunos obstáculos. Si ahorita ya mencionamos alguno de ellos, ¿qué otro me puedes indicar tú que encontramos que nos menciona sobre lo del paradigma, sí que la paradigmática en sí de este tema? Em, el de los recursos económicos, Muy la bien. actividad financiera, y siento que eso es muy importante, es un obstáculo que pues ya lo había mencionado en otras clases y no sé si ya los aburría a mis compañeros, pero sí me llamó mucho la atención, porque como les decía, no hay
en nuestro país, pues no muchas personas poseen los recursos económicos necesarios para realizar ciertas actividades y así. Entonces yo creo que es un muy grande obstáculo que tenemos como sociedad y como personas en, pues ahí sí que en cualquier ámbito, no solo en uno, sino que pues en la mayoría de cosas es un gran obstáculo. Exactamente. Incluso, ¿verdad? También muchas veces el tipo cultural, porque si nosotros sabemos que nuestro vocabulario, nuestro idioma, también va, de cierta manera, a ser una molestia, por decirlo así, porque no tenemos también que conocer la forma en que se comunican, la forma en que a veces visten, sí, porque hasta eso, tenemos que ver hasta el vestuario muchas veces a la forma de que nosotros nos comunicamos o cómo nos proyectamos, ¿verdad? Vamos a ver quién me hace falta. Ya, David, Graciela. Dime tú otro obstáculo que podríamos encontrar ante esta brecha digital. Eh, Otro obstáculo podría ser la localización de los edificios y la disponibilidad para hacer uso de ellos. También hablábamos de eso en las clases anteriores, que muchas veces, como lo indicaba la brecha paradigmática, ¿verdad? Que los problemas políticos y las decisiones que se tomaban eran guiadas erróneamente o quizás no erróneamente, pero no desde el punto de un experto en el tema, ¿verdad? Se trataban de cumplir proyectos solo por captar la atención pública, pero realmente pues no se hacía un estudio de campo como lo hemos estado hablando ahorita, ¿verdad? No se evaluaba la comunidad, las necesidades, los recursos, incluso la localización, ¿verdad? Entonces, esa creo que sería una barrera también bastante importante, ¿verdad? Que realmente se cuenten con sitios adecuados. Es una barrera poder contar pues con un edificio, pero que a la larga pues no sirva, o con equipo que no se pueda utilizar, que sea pues que se haya comprado, que se haya inaugurado un nuevo lugar, por pequeño que sea, ¿verdad? Pero que no es de calidad o que al menos no asegura la accesibilidad correcta a las personas que quieren hacer uso de él. Muy bien, gracias, Graciela. Ahora vamos con, creo que me faltan dos, ¿verdad? Walter y Carlos, ¿verdad? O Walter ya habló. Bien, yo hago falta. ¿Verdad? Ah, bueno. Walter, ¿tú qué puedes opinar al respecto? ¿Puedes hablar un poquito sobre cuál era la Pues visión en este proceso hay, sobre la brecha digital? claro, una de las visiones es como que buscar soluciones de cómo romper esos obstáculos. Que lo vemos de esta Es un manera obstáculo que me ha como parecido una muy, tarea muy, bastante ardua y no está. Mire que el tema está bastante extenso. Ya hablamos un poquito de lo económico, también hablamos de lo cultural. ¿Qué podrías hablar tú sobre la brecha en sí, por ejemplo, de las TIC? O Carlos, no sé si me escuchan. Sí, le escucho, licenciada. A ver. Eh, Fíjese que hablando de acceso a la información,
eh, dice apropiación tecnológica, es otro obstáculo. Y esto se refiere a poder manejar adecuadamente las TIC, o sea, las técnicas de la información y la comunicación. Eh, lograr, pues, poder ser eficiente en el uso de estas y, y de esa manera, pues, poder sobrepasar este obstáculo. Sin embargo, fíjese, licenciada, que también quería mencionar otro obstáculo que se llama acceso a la alfabetización. Y aunque Ajá. tiene un enfoque a veces puramente puro de alfabetismo, o sea, de aprender a leer o a escribir, o es decir, de las personas que no pueden leer ni escribir, o sea, que eso sería lo más básico, ¿verdad? O sea, o el primero quizás de todos los obstáculos, o sea, lograr vencer eso y que sean alfabetizados puramente, pero también fíjese que me llamaba la atención de que algunos usuarios, digamos que en sus lenguas vernáculas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Guatemala, ¿verdad? Que tenemos varios idiomas mayas, digamos, también habría que alfabetizarlos de alguna manera en sus propios idiomas, algunos que no tienen acceso al uso del idioma español o castellano. Entonces, eso sería ya a nivel rural, seguramente en el interior del país y me parece que sería algo que marcaría un cambio en la sociedad, licenciada. Gracias, Carlos. Exactamente. Miren, ustedes se enfocaron en muchos aspectos muy importantes. Para poder ver lo que es la brecha digital, tenemos que derrotar a muchos obstáculos. Económico, lo cultural, la alfabetización, el uso de tecnologías, el tener el instrumento, ¿verdad? Tecnológico, las herramientas, y realmente engloba un sinfín que tenemos. Y las unidades de información en este caso somos uno de los medios que va a hacer que esta brecha pues realmente se corte y que haya cierto acceso para todo público. Las personas que no ven, a los que no pueden, tal vez no escuchan, que no caminan, que tienen alguna discapacidad específica. Realmente nosotros este rol es muy importante. Entonces primero tenemos que hacernos de un lugar, el ambiente nos permita tener todo tipo de material, en todo tipo de soporte, en todo tipo de forma, para realmente informar y formar a todo aquel que necesita y busca información. ¿Verdad? El tema está bastante bueno, aún falta abarcar, ¿verdad? Infinidad, perdón, información y poco a poco vamos a ir hablando sobre el tema. No habiendo alguna otra intervención, vamos a finalizar el día de hoy. No sé si está Disculpe, Blanca licenciada, o falto yo. Blanca faltó. Ah, Walter, perdón, dime. Es que me Sin salí tema. del... Yo pensé que te habías Sí, ido, no habías está pésimo. regresado. No, Dime, Walter. estaba hablando, pero creo que no me escuchaban. Yo quería hablar sobre el obstáculo número 1, que es la infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura, se refiere a todos los dispositivos que permiten la transmisión de la señal, ya sea como líneas, microondas, satélites, etcétera. Entonces, yo pienso que esto de la infraestructura es muy importante porque podemos tener los dispositivos móviles, computadoras, pero si no tenemos una buena infraestructura, que son las encargadas de llevar todas las señales, pues creo que sería en vano todo esto. Tuve la oportunidad de conversar con una persona que es de Cunén, Quiché, y le preguntaba que cómo es la educación allá, cómo se desenvuelven, y él decía que es tan difícil, porque el acceso al internet es muy limitado, no cualquiera tiene internet, decía él. Entonces yo me sorprendí pues porque acá donde yo vivo, la mayoría cuenta con internet en la casa, entonces, y ese es un lujo que ellos no se pueden dar, pero creo que sí es posible llevar la señal hasta allá. También tuve la oportunidad de ver cuando fue la catástrofe del volcán de fuego hace 3 años, creo yo, el 3 de junio, si mal no estoy.
había no recuerdo qué institución es, pero vienen de Estados Unidos. Esta institución traía unos aparatos así como que bien especiales, donde les estaban dando señal de internet a un albergue. Bueno, creo que era el albergue más grande que hubo en ese entonces. Eh, Ellos estaban proporcionando la señal de internet a todos para que pudieran seguir estudiando, para que se pudieran informar. Y era muy interesante todo eso porque hasta incluso ellos ya te traían todo programado, ellos ya tenían todo pensado. Tenías acceso al internet, sí, pero no te daba acceso a YouTube, a redes sociales o a descargar. O sea, prácticamente tenías todo Google, pero te limitaba a hacer ciertas cosas. Entonces, pues para mí fue algo interesante, porque como que te obligaba a enfocarte a lo que estabas haciendo, porque normalmente pues, solemos distraernos con las redes sociales o con algunas otras cosas. Entonces, no sabría cómo decirle, estos aparatos que ellos traían, pues te limitaba a eso, no te daba el acceso, entonces era muy interesante. Y yo pienso que el gobierno podría hacer todo esto, si Estados Unidos puede, porque nosotros no. Entonces el gobierno debería de tener esta clase de dispositivos en las escuelas públicas. O por qué no tener un espacio en los parques, donde haya internet pues, libre, pero que te limite a estas cosas. Eso sería muy interesante y ese es mi aporte al respecto del tema. Muchísimas gracias, Walter. Realmente con cada uno de los aspectos que ustedes mencionaron, nosotros los podemos ver como un gran obstáculo, pero tenemos que encontrar en el camino algún tipo de solución. Tal vez no al 100% como nosotros quisiéramos, porque realmente cuando nosotros iniciamos, incluso por verlo así, usted se prepara para estudiar porque quiere llegar a tener cierta profesión. Hasta en eso nosotros nos encontramos muchos obstáculos, el trabajo, las tareas del hogar, actividades que nosotros queremos emprender, y todo esto es una lucha constante, es algo que nosotros tenemos que luchar porque realmente nos veamos, logremos dificultad, llegar a cierta meta. Bueno, entonces yo les agradezco mucho eh, por sus actividades del día de hoy. Este documento en el siguiente curso no lo vamos a tratar porque ya hemos abarcado y tampoco vamos a ser repetitivo, ¿verdad? Porque también es un poquito agotador por el calor que ahorita que se da. Les deseo que tengan buen provecho y nos vemos a la 1:30. Gracias, licenciada. Gracias, licenciado. Igualmente, gracias. nos vemos al Buen ratito. provecho. Gracias, nos vemos. Adiós. Gracias, licenciada. Igualmente, adiós, Carlos. Gracias, licenciado. Se cuidan, buen provecho. Aprovecho, licenciada. Gracias. Gracias igualmente, David.